Hola, sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Esperamos que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar acompañándonos nuevamente. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni. Estamos estudiando el Salmo número 54, que se conoce con las letras del alfabeto hebreo Nun and Dalet. El Salmo 54 contiene 7 versículos bíblicos que vamos a tratar de explicarlo en 3 grandes temáticas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo, estoy a sus órdenes. Les pido por favor que antes de iniciar el Salmo me acompañen por favor a orar. Gracias Padre Celestial, gracias Padre hermoso, gracias Padre poderoso, gracias Padre que tú pones tus oídos atentos a nosotros. Gracias Señor porque con tu sabiduría y con tu poder siempre se ejerce la justicia, la misericordia y se extiende a todos y cada uno. Gracias por tu gracia, Padre Celestial, que nos das. Te pido, Señor, por cada una de las personas que van a estudiar este salmo, aquellos que están estudiando en grupo, que les des más información, más de nuevo, Señor, pero especialmente que les pongas en su corazón esa intención de poder llegar a los demás. Bendíceles sus pies, sus manos, su cabeza, Padre Celestial, pero especialmente dales de nuevo cuando hablen con los demás. Te pido, Padre Celestial, que nos acompañes en este salmo, que en el nombre de Cristo Jesús podamos nosotros entender lo importante que es guardar nuestro corazón en justicia, en amor, en misericordia y especialmente tratar de evitar el orgullo para que no podamos caer nosotros en algunas faltas secuenciales de la codicia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a que podamos entender cada uno de los conceptos que tú has puesto en este salmo para que podamos ir creciendo moral y espiritualmente cada día. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Permítame iniciar con una introducción. El Salmo 54 tiene como contexto histórico la información dada por los cifeos a Saúl en Gabat en relación con la ubicación de David en el desierto de Sif. Los cifeos eran integrantes de la misma tribu de David. Esto lo podemos comprobar en Josué 15, versículo 55, con lo que puede entenderse que lo estaban traicionando. Podemos encontrar más acerca de la historia y el contexto del Salmo en Primera de Samuel, capítulo 23 y capítulo 26. La mayoría de los eruditos cristianos confirman que el Salmo 53 es un salmo de aliento para todos aquellos que han sido calumniados o están en una situación de persecución no justificada. La tradición hebrea, por su parte, explica que el Salmo 54 es una enseñanza de cómo debemos enfrentar la traición de los amigos y la persecución de los enemigos, sin quitar nuestros ojos en Dios, independientemente de la situación, rogando que Dios nos salve, aplicando su misericordia y su gran justicia. Podemos aprender que el Salmo 54 es una enseñanza en forma de oración, confirmando que el poder de Dios sustenta al creyente y lo libra de la oposición o de las injusticias. Por otro lado, el Salmo 54 es muy semejante al Salmo 53. Intrínsecamente enseñan que si queremos estar bien con Dios y con los hombres, debemos de evitar hablar malignidad o cosas malas acerca de las personas. En palabras concretas, debemos de evitar el chisme. En general, podemos decir que con una lectura cuidadosa, podemos encontrar que el Salmo 54 es una cadena de pensamientos, reflexiones, súplicas de una persona que está bajo la tensión de la traición y atravesando por las amenazas de muerte de sus poderosos enemigos a causa de las acusaciones verbales. Finalmente, el salmista cierra con agradecimiento y haciendo un compromiso con su heroico Salvador, que es nuestro Señor, Dios, haciendo toda la función de salvar a el justo. Así que nosotros podemos determinar que si nuestras acciones son misericordiosas y justas y estamos en el camino de Dios, siguiendo sus ordenanzas
y sus preceptos, al igual que sus mandamientos, Dios estará cuidando de nosotros. Vamos a ver entonces la que se refiere a las características generales del Salmo. Y vamos a iniciar con el autor. El autor es David. La fecha. El título histórico ubica a la inspiración del Salmo en los días premonárquicos de David. El Salmo debe haberse escrito después de la traición de los Cifeos. La fecha que se da es aproximadamente en el 1061 antes de Cristo. El tipo de salmo es un masquil. Es una enseñanza, lección, aprendizaje u oda didáctica. El participante es el director sinfónico. En relación al vocabulario, la palabra que se destaca es neginot, la cual mencionamos en el Salmo número 4. Básicamente tiene dos significados. Un instrumento musical, posiblemente de cuerdas, y dos, el director de las entonaciones de los cantos o del ritmo vocal de las canciones. Vamos entonces a pasar a la temática. Como mencionamos, el Salmo 54 contiene 7 versículos bíblicos y vamos a dividirlo en 3 temas para poderlo estudiar. Número 1, oración pidiendo salvación. 2, afirmación de la fe en Dios. 3, Dios libra de los enemigos. Vamos entonces a pasar a explicar el punto número 1. La oración pidiendo salvación. Salmo 54. Vamos a partir desde la introducción. Al músico principal en Negidot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, y la palabra que se destaca después es medita, es el interludio, aprende, Selat. Las peticiones son desarrolladas en este salmo de una manera específica. El salmista destaca la capacidad de Dios y la une a su petición personal. Mencionamos 3 ejemplos que están en estos versículos. Número 1, por tu nombre, oh Dios, sálvame. 2, por tu poder, defiéndeme. 3, escucha, atiende las palabras de mi boca. Esto es una guía tangible para que nosotros podamos practicar este modelo de oración y petición a Dios. El salmista, entonces, con la profunda preocupación, se presenta ante Dios con la rogativa de pedir salvación. Por el contexto del Salmo, entendemos que David estaba pidiendo la salvación del gobierno de este mundo, guiado por una generación enferma de poder y con una decadencia moral a la fidelidad y a la lealtad, no solo al hombre, sino principalmente a Dios. Personalmente pienso que el creyente en este tiempo empieza a tener una situación semejante a la de David y está empezando la persecución por la decadencia de la moralidad social y la falta de reverencia a Dios por parte de los no creyentes. El único que puede salvar esta situación simplemente es Dios. Así que, ante el sentimiento de ocaso, el salmista hace una oración y exclama la segunda petición: ser defendido por Dios. Acto seguido, enfatiza a Dios firmemente que se ha escuchado su oración y las razones que él presenta. La expresión escucha las razones de mi boca, en el original hebreo, la oración se traduce de una manera un poquito diferente y dice, presta atención a las palabras de mi boca. Llama la atención las razones o las palabras debido a que son descripciones de las características de los hombres que le quieren hacer daño. Número 1 dice, son hombres extraños. Número 2 dice, son hombres violentos
e irrespetuosos de Dios. Permítame hacer un pequeño paréntesis. En torno al versículo número 3 existe un debate histórico con relación a la palabra hebrea sarim. Algunos dicen que debe traducirse como extraños, otros dicen que debe traducirse como orgullosos. Obviamente este detalle cambia totalmente la traducción y la interpretación que pudiéramos tener del Salmo, porque pudiéramos tener dos opciones. Tendríamos que decir, si feos extraños, o también podríamos decir, si feos orgullosos. No sé cuál es la que usted cree que el Salmo está hablando más, si de cifeos extraños o de cifeos orgullosos. En el primer vistazo, puede observarse que aún los cifeos, siendo compatriotas de David, no le conocían personalmente y los describe como extraños. Sin embargo, puede haber una segunda explicación. El concepto extraño puede aplicarse a alguien que conociendo a la persona no se comporta como lo hace cotidianamente o en su diario vivir y trata de aparentar que no le conoce, que nunca le ha visto o que nunca ha tenido contacto con él. No sé si usted ha tenido una situación así en la cual usted conoce a una persona y la persona le ignora completamente. Por lo tanto, esto también puede aplicarse a las personas que te conocen, pero niegan el haber tenido algún tipo de interacción contigo porque de ello tendrán un beneficio para ellos o sacarán un beneficio para ellos cuando lo hacen saber a otras personas. Con este hecho confirmamos una total antipatía en contra de la persona de David y se confirma que los cifeos buscaban hacerle un daño, especialmente poniéndolo enfrente de quien podría ser considerado en ese momento su peor enemigo, Saúl. Tomando la otra traducción, el orgullo puede hacer que las personas traten de dañar a otra persona solo por el hecho de considerarse mejores o por evitar cualquier tipo de competencia. El orgullo siempre quiere ver a su enemigo derrotado justa o injustamente. Continuando, la segunda característica es que David describe a los hombres como violentos y que no buscan a Dios. Consecuentemente, estos hombres no tienen una vaga idea de la dimensión de su venganza o de las acusaciones que están haciendo. Este ejemplo puede describirse durante el juicio de Jesús, en donde todo el pueblo actuó como si no conociera a Jesús y además buscó confirmar un juicio de muerte para él. Podemos ver esto en Mateo 27, versículos 20 al 23. Lo leemos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué? Pues haré de Jesús, llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Su mismo pueblo le mandó crucificar, tomando la actitud como si no lo hubieran conocido y como si fuera un criminal. Por otro lado, en el contexto del Antiguo Testamento, se aplica la ley que se conoce en el occidente como la ley del talión, es decir, con la vara que mides serás medido. Así que David intrínsecamente está pidiendo que también los cifeos sean medidos de la misma manera. Pasemos a leer esta ilustración bíblica de Isaías, capítulo 29, versículo 5, y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante de repente. Estas afirmaciones confirman de alguna manera que David tenía algún conocimiento o interacción con los cifeos, quienes trataron de agradar a un rey de carne y hueso llamado Saúl
y con sus acciones estaban repudiando las ordenanzas de Dios de no hacer a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Simplemente lo que los cifeos estaban buscando era dañar al prójimo y esto está prohibido conforme a la ley mosaica. Con lo que hemos estudiado entonces hasta ahorita, esta es una oración extremadamente inteligente de parte de David, porque por un lado, Dios limita su misericordia a los hacedores de maldad y extiende su hermoso juicio contra los que dañan al prójimo. Pero por el otro lado, Dios ayuda, rescata y protege al justo que está caminando conforme a sus estatutos, decretos y ordenanzas. Continuando, con la expresión no ha puesto a Dios delante de sí, David confirma que son gente que no tiene temor de Dios o que no quiere someterse a Dios. Vamos entonces ahora al tema número 2. Afirmación de la fe en Dios. Salmo 54, versículos del 4 al 5. Y dice, He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, cortados por tu verdad. Permítame leer estos versículos también en la Biblia de las Américas. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que me sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destruyéndolos por tu fidelidad. La petición es más intensa porque se aplica el verbo destruir, que confirma con más claridad la petición del salmista, que podría decirse también destrúyelos por tu verdad. Dios ayuda y de la manera menos esperada. Recordemos que cuando David estaba totalmente sitiado y sin salida por Saúl y sus hombres, llegó repentinamente un mensajero que le anuncia al rey Saúl que estaba ocurriendo una nueva invasión de los filisteos en el territorio israelita y Saúl se ve forzado a cambiar de planes para hacer frente a la nueva batalla. De esta manera, David quedó libre de una muerte segura con la ayuda de Dios de una manera inesperada que cualquier ser humano no hubiera planeado. Puede leerse toda esta historia en 1 Samuel capítulo 23 del 15 al 29. Dios entonces es el sostén de su alma y le ha otorgado la salvación a David. No solo esto, sino que David tiene la seguridad que Dios hará justicia con su verdad, regresando el mal en contra de sus enemigos. Como se puede observar, David sigue utilizando la regla que en hebreo hemos mencionado anteriormente, que se dice midat keneged midat. Así como mides, serás medido. Jesús utiliza la misma regla y Jesús lo dice así. Vamos a verlo esto en Mateo 7, versículo 1 al 2. Y dice así, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con la que medís, os será medido. Como puedes observar, Jesús confirmó esta ley y no la derogó. Así que esto implica necesariamente tener mucha prudencia en los juicios que hacemos de los demás, las palabras que utilizamos y la intención que tenemos, porque seremos medidos ante la santidad de Dios. Vamos a pasar al tema número 3. Dios libra de los enemigos. Salmo 54, versículos 6 y 7. Y dice así, voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. En estos versículos podemos entender dos grandes esferas. Uno, la promesa de David a Dios, y dos, el agradecimiento por haber recibido la ayuda. Estudiamos ambos elementos. Primeramente, la promesa. David interpreta, conforme a la ley, que tiene que ofrecer sacrificios voluntarios. El sacrificio en el Antiguo Testamento no solo se utilizaba para pedir perdón por los pecados, sino también para anunciar la grandeza de Dios
y proclamar su santo nombre y hacer obviamente una obra de agradecimiento. Llama la atención preguntar, ¿por qué David intenta ofrecer sacrificios de voluntad y no de agradecimiento? La respuesta puede ser la siguiente. Un sacrificio de gracia es traído cuando se resuelve una situación de manera favorable para todas las partes involucradas, pero en este caso, los culpables iban a ser castigados y sentenciados a muerte. Esto no trae alegría aun cuando ellos eran sus enemigos. Contrariamente, es ofrecer sacrificios voluntarios que solo pueden entablarse entre Dios y el sujeto que adquiere el compromiso, es decir, una relación íntima y personal solamente entre Dios, la petición y el cumplimiento de la misma. Por otro lado, surge la alabanza de David basada en tres grandes cualidades que el salmista entiende. Número 1. Alaba a Dios diciendo, Dios es bueno. Alaba a Dios diciendo, Dios le ha librado de la angustia y de la ansiedad. Alaba a Dios diciendo, Dios le permitió ser testigo de la derrota de sus enemigos. La expresión bíblica Dios es bueno confirma la doctrina de la bondad de Dios. La Biblia tiene muchos ejemplos de esta confirmación. Veamos algunos. Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Marcos 10, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. La bondad de Dios es un alimento total para el alma que trae paz y consolación a todos aquellos que en fe creen en su salvación y la ayuda de Dios. Es decir, entonces que Dios es bueno es describir el carácter y la benevolencia de Dios. El término bueno entonces es un don que solo pertenece a la gracia de Dios, que no se puede ganar con ningún mérito personal o por ningún ser humano. Dios, siendo bueno, aplica su juicio para realizar actos de misericordia, piedad, compasión y justicia para aquellos que derraman su corazón hacia Él en humildad y humillación. El salmista dice que Dios es bueno porque le regresó su paz y confirmó la eliminación de sus enemigos. Como pudiéramos confirmar, sus enemigos no solo eran Saúl, Nabal, Doeg o los Ifeos, sino también su ansiedad y sus dudas. Dios le libró de todo esto. Esta sería una petición hermosa, que Dios en su benevolencia nos libre de todos nuestros enemigos que nos han desviado del camino recto que lleva a la santidad. El segundo punto entonces sería la gratitud. El salmo termina con una palabra de gratitud y reconocimiento. El salmista dice que Dios es bueno porque le regresó su paz y le confirmó la eliminación de sus enemigos. El Salmo 54 es una base de la forma de oración que se practica en el Nuevo Testamento. Destaca de sobremanera la oración con súplica. En el ministerio de Jesús, las súplicas juegan un papel preponderante. Jesús respondió a los clamores de personas con problemas, por ejemplo, enfermos y endemoniados, y también imploró a Dios en varias ocasiones por sus necesidades. En su estilo de vida, de acuerdo con las narrativas evangélicas, Jesús puso en práctica la teología que se revela en este salmo, imploró a Dios en la angustia, reconoció la presencia hostil de los enemigos que deseaban su mal, implantó la justicia y bendijo al Señor por haber respondido a su clamor. Así que vamos a pasar a las preguntas.
Pregunta número 1. ¿Qué podemos pedir en el nombre de Dios? Pregunta número 2. ¿En qué situaciones es necesario invocar el poder de Dios? Pregunta número 3. ¿Qué requerimos para que nuestras palabras puedan ser escuchadas por los oídos santos de Dios? 4. ¿De qué manera te ha ayudado Dios? 5. ¿Qué experiencias recuerdas en las que te haya librado Dios de temores o angustias? 6. ¿De qué manera agradeces a Dios cuando te ha ayudado o rescatado? 7. ¿Puedes encontrar algún ejemplo en el que Jesús haga súplicas al Padre iguales o semejantes a las que el salmista hizo para intercesión por los necesitados? 8. Menciona algún versículo bíblico en el que se establezca la verdadera naturaleza del hombre. Agradecemos mucho que nos hayas vuelto a acompañar en este Salmo número 54. Agradecemos a Dios por este tiempo. Gracias por estar escuchando y viendo. Y esta es mi oración y mi rogativa, que Dios te acompañe durante este tiempo, durante esta semana, y que especialmente te llene tu corazón de amor, de humildad y especialmente de valentía, para que puedas también llevar la palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan. Gracias nuevamente. Dios te bendice. Si Dios permite, nos volvemos a ver en el Salmo número 55.